Buenos días, queridos alumnos. Vamos a continuar hoy con las emociones. Habíamos dicho que los principales son la alegría, el miedo, sorpresa, ira, tristeza y asco. Todo lo que nos mueve. Aquí vamos a ver, fíjense, motivación, motor, desmotivación, emoción, motivo, mover, movimiento, promotor, promover, terremoto, maremoto, motoniveladora, inmueble, mover. La motivación es una fuerza, es un motor interno que nos mueve al individuo. Como ya les dije los otros días, es un motor que se encuentra dentro de nosotros y nos movimenta, nos mueve. Eso es emoción. Ahí tenemos que son estados de ánimos producidos por impresiones de los sentidos que se encuentran dentro de nosotros y afectan nuestros pensamientos, nuestras decisiones y fundamentalmente nuestras reacciones. Es una especie de motor interior que nos impulsa a reaccionar de manera diferente en distintas ocasiones. En la Edad Media, las emociones se vincularon a las pasiones. El circuito cerebral emocional, el clásico, es lo que ya habíamos dicho en la clase anterior, que es la vía más larga y la otra es la más corta. El circuito más largo y el más corto que existen, ahí tenemos el miedo, alegría, sorpresa, ira, tristeza y asco. El miedo es la más primitiva de las reacciones que ya traemos al nacer. Eso ya viene en el cerebro triuno con nosotros al nacer, porque el miedo es algo importante. Si nosotros no tenemos miedo, entonces quiere decir que podemos morirnos fácilmente. ¿Por qué? Porque no conocemos el peligro. El miedo es primitiva, es una reacción primitiva, amenaza de daño o muerte. Es como un sensor que avisa el riesgo vital. Y el miedo es una respuesta fisiológica del cerebro y el cuerpo. Tenemos ahí la amígdala, hipotálamo, lateral, activación simpática, frecuencia cardíaca, conductividad. Miedo versus ansiedad. El instinto, el instintivo, producto de la educación. El incondicionado y condicionado. El objeto y sin objeto. Miedo versus ansiedad. La angustia. La angustia, depresión somática de la ansiedad. Personas ansiosas. Ahí tenemos tipo de reacción más lento, especialmente si está asociado al factor ansiógeno. Procesamiento más superficial de la información, disminución de la capacidad de memoria y dificultad para controlar la atención. La alegría
La alegría se vivencia como una experiencia positiva, placentera y reforzante, que viene acompañada de sentimientos, de placer, de confort y bienestar. La mente y el cuerpo se hallan en equilibrio, posibilitando así una sensación de relajación, incremento de la autoestima. Tiene dos limitaciones. Sus estudios son de poca importancia las emociones positivas y dificultad del concepto. Los desencadenantes de la alegría suelen ser culturales. Se refiere a la valoración, interpretación de un evento. Funciones de la alegría vienen a ser equilibrio y bienestar. Pueden favorecer la relación interpersonal y aumenta el umbral para las conductas de agresión. La respuesta fisiológica de la alegría, eso disminuye la frecuencia cardíaca. La activación del músculo cigomático, se elevan las comisuras de la boca, tiene gran actividad motora, aumenta la tensión muscular. Si hay risa, hay cambios hormonales. Apertura de los ojos y la boca, la aparición de risa y sonrisa. La sorpresa se produce ante una situación imprevista, novedosa o extraña, lo cual hace que todos los procesos psicológicos se dediquen a procesarla. Hay autores que cuestionan que sea una emoción básica. En una reacción emocional neutra, es la emoción más breve de todas. Tenemos también los estímulos novedosos de intensidad débil o moderada. La aparición también de los acontecimientos inesperados fuera de contexto. Tenemos los aumentos bruscos de la intensidad en la estimulación. Funciones de la sorpresa. La sorpresa nos facilita la aparición de una reacción emocional y conductual apropiada ante una situación novedosa. Produce el bloqueo de otras actividades y la concentración de los esfuerzos en el evento. Permite una valoración rápida de una situación. Hay incrementos de la sensibilidad de los órganos sensoriales. Producción del umbral perceptivo. Respuesta fisiológica de la sorpresa. Tenemos incremento general de la actividad cognitiva, desaceleración física, frecuencia cardíaca, vasoconstricción periférica, vasodilatación cefálica, aumento brusco de la actividad simpática, interrupción puntual de la respiración, aumento físico del tono muscular, dilatación de la pupila, incrementos momentáneos de la actividad neuronal. Expresión facial de la sorpresa. Aquí viene la elevación de la parte interior y exterior de la ceja. Elevación de párpados superiores, descenso de la mandíbula y apertura de la boca. La ira. La ira está basada en la idea de que hemos sido indignamente ofendidos, lo que produce una sensación de dolor y un deseo de venganza. Entonces, la ira está basada en la idea que hemos sido indignamente ofendidos y produce dolor
deseo de venganza. Es desencadenante, sensación de injusticia, frustración. Se valora un evento como doloroso. Eso acontece cuando estamos enojados, la ira. Las funciones de la ira están relacionadas con la protección y defensa de la integridad, de nuestra integridad. Defensa de la creencia, juicios y valores. Funciones de la regulación interna, funciones de comunicación social, y prepara al organismo para iniciar y mantener intensos niveles de activación focalizada y dirigida a un objetivo. Lo psicológico es autoprotección. Respuesta fisiológica de la ira: aumenta actividad del simpático, aumenta frecuencia cardíaca, aumenta presión sanguínea y aumenta también la tensión muscular, calor en el rostro, temperatura periférica alta. Todo eso produce entonces la ira. También la conducta motora, expresión de la ira, preparación para la acción, el impulso para golpear, atacar fuertemente. La posible agresión dependerá de la valoración de la situación. Por ejemplo, si la sangre nos va en las extremidades inferiores, corremos. Si nos pasa en las extremidades superiores, llegamos y damos una batida en la persona que está cerca, si estamos con la ira. Porque la tensión muscular en todo el organismo, especialmente el rostro. Ira, hostilidad y agresión. Ira viene a ser el componente esencial. La hostilidad es el aspecto cognitivo del síndrome. Y la agresión es el componente conductual que se manifiesta. Afrontación de la ira. La supresión, tenemos la supresión de la ira, la expresión de la ira y el control de la ira. Ahí viene a ser agresión colérica destinada a hacer daño y agresión instrumental con fin de obtener logros. Los factores que pueden desencadenar una agresión: potencialidad para agresión, intensidad de hábito, cuando ha sido reforzada la agresión en el pasado, inhibiciones contra la agresión, o sea, viene a ser prohibiciones, por ejemplo. Los factores situacionales: la tristeza. La tristeza viene a ser la valoración de la tristeza, es la relación. Valoración de la tristeza está relacionada con la pérdida del fracaso. La pérdida del fracaso. Entonces, el fracaso actual o posible de una meta valiosa. Entonces, sentimos una tristeza profunda. O sea, está un objeto o una persona. También puede aparecer cuando una persona cercana tiene una pérdida. Puede cubrir experiencias del pasado, presente o futuro. Las funciones de la tristeza vienen a ser función adaptativa, connotación social, o sea que hay un mensaje de ayuda que aumenta la cohesión social y el altruismo. Permite una introspección más profunda. ¿Qué quiere decir altruismo? Que es
La persona que hace el bien sin mirar a quién. Fisiología de la tristeza. Incremento funcional del sistema simpático, aumenta la conductividad de la piel, aumenta la amplitud y frecuencia de la respuesta no específica, leve incremento también de la frecuencia cardíaca y disminuye el tono muscular. Conducta motora y expresiva, orientación hacia abajo de la comisura de la boca. ¿Recuerdan? El pasado también. A veces apatía, nos da apatía motora y abandono conductual. Tristeza y depresión. La depresión viene a ser una tristeza prolongada, profundamente. Depresión. Tenemos aquí el trastorno caracterizado por la presencia de un humor depresivo durante al menos 2 semanas, junto con lo menos 3 síntomas de las siguientes cosas. Pérdida de interés por actividad placentera, son lo que sentimos cuando estamos depresivos. Baja autoestima, sentimiento de culpa, pensamientos, intentos de suicidio, disminución de la energía, agitación, problemas en el sueño, modificación en el apetito y aumento o disminución y dificultades con el pensamiento o concentración. O sea que no tenemos la forma de concentrarnos en lo que estamos pensando. El asco. El asco es una marcada aversión producida por algo frecuentemente desagradable, que es repugnante e implica una respuesta de rechazo. Desde Darwin ha sido considerada una emoción básica, sustrato neural innato, porque ya traemos al nacer. Expresión universal innata, estado motivacional afectivo, patrón de la respuesta asociado que es relativamente estable en el tiempo y en las especies. El asco, eso es el asco. Factores facilitadores de la emoción de asco. Ahí existen ciertos alimentos putrefactos, malolientes, etc. Secreciones corporales como heces, salivas, flemas, etc. Ciertos animales o bichos como cucarachas, piojo, gusanos, ratas, etcétera, etcétera. Ciertas conductas sexuales inapropiadas como bestialismos, sexos con hermanos, etcétera. Contactos con cadáveres, trozos corporales como miembros sesionados, vísceras, heridas, sangres, etc. Algunas deformidades también. Falta de higiene y contactos potenciales con objetos que producen repugnancia, como ropas usadas, manchas, restos de animales y otros que nos hacen sentir la emoción del asco. Funciones del asco. ¿Qué hace el asco? Todo viene a ser importante para nosotros. Las funciones del asco. Prepara al organismo para alejarse de condiciones ambientales potencialmente dañinas. Por eso es importante tener asco, sentir algo maloliento. Es para retirarnos de ese lugar donde está el ambiente potencialmente dañina. Para mudarnos a un lugar saludable. Función social,
previene a todo. Fisiología del asco. Las sensaciones fisiológicas son muy patentes. Elevación moderada de la frecuencia cardíaca, elevación moderada de la conductividad de la piel, variaciones del volumen sanguíneo, en el volumen sanguíneo y posibles respuestas parasimpáticas. También tenemos la elevación de la tensión muscular general y frecuencia respiratoria. Se incrementa actividad cerebral de hemisferio derecho. Expresión facial concreta, distanciamiento del objeto de la situación y sensación de náusea, que nos provoca una sensación de náusea y sensación de repulsión. Respuesta motora expresiva del asco. Viene a ser entonces descenso y unión de la ceja, elevación de las mejillas, nariz fruncidas, elevación de las barbillas, reducción acentuada de la abertura de los párpados y rechazo y alejamiento del objeto en sí. Emociones sociales o secundarias. En esta emoción sociales subyace como rasgo fundamental algún tipo de elevación relativa o propio del yo. Surge cuando se produce una valoración positiva o negativa del propio yo, con relación a unos criterios de lo que es una actuación adecuada en autoconocimiento. Tiene sentido en relación con los demás y surge con un texto social de determinados. Son además emociones relacionadas entre sí y muchas tienen su base en las emociones primarias. Emoción social o secundaria, entre ellas tenemos la culpa, la vergüenza, el orgullo, el enamoramiento, los celos, la envidia y la empatía. Eso entonces son las emociones sociales o secundarias. Los rasgos específicos de las diferentes emociones sociales vienen a ser que cada uno surge ante un tiempo particular de evento. Supone una experiencia subjetiva diferente y específica. Tendencias de acción también diferentes. La vergüenza y la culpa son factores que facilitan esta emoción negativa. Evaluación de las propias acciones, pensamientos o sentimientos como éxitos o fallos en relación con una serie de normas, reglas y metas. Eso entonces viene a ser la vergüenza y culpa. Aquí tenemos diferencia entre culpa y vergüenza. Vergüenza y culpa. En la vergüenza es más pública y requiere de observadores externos. Y en la culpa es más privada. En la vergüenza no se alcanzan ciertas metas o estándares. Y en la culpa se transgreden ciertas reglas. En psicoanálisis, en la vergüenza, psicoanálisis, tenemos conflicto entre el yo y el yo ideal. Ese es nuestro conflicto. Y en la culpa, el psicoanálisis, conflicto entre el yo y el super yo. En el otro teníamos el yo ideal, en el psicoanálisis del conflicto de la vergüenza. Sin embargo, en la culpa tenemos el yo y el super yo.
El foco de atención en la vergüenza es la persona y en la culpa el foco de atención es la conducta. En la vergüenza provoca el deseo de escapar de la situación. Es la sensación que sentimos. Queremos escaparnos de la situación. En cambio, en la culpa mantiene ligada a la persona buscando la reparación. Queremos reparar lo hecho. El orgullo. El orgullo cumple una función importante en la orientación de la conducta como en el desarrollo psicológico de las personas. Tenemos el orgullo urbi, que es factores que se incita a estas emociones positivas. El orgullo, la alegría, satisfacción por el logro. El sujeto se halla atrapado o exhorto a una acción que le hace sentir orgulloso. Algo que es una sorpresa orgullosa que nos acontece, por ejemplo. La persona va a tratar de reproducirlo de nuevo, si les gustó. El hubris es un orgullo exagerado, que está pegado a sí mismo, viene a ser el narcisismo, provocan rechazo en los demás. Siempre el hubris provoca rechazo en las demás personas. Hibris viene de la palabra que significa orgullo. De ahí viene hubris, que es la sensación que genera el narcisismo. El enamoramiento. Esta es una emoción más intensa que constituye una fase del amor. Constituiría un sistema emocional asociado a los circuitos distintivos de actividad cerebral activado. ¿Por qué? Por los estímulos específicos. Por ejemplo, amor fraternal, amor paternal, amor romántico y amor de amistad. Tenemos el amor romántico. El amor romántico trata de una explosión emocional que se acompaña de ciertas nubilidades y mental, euforía y ansias por unirse a la otra persona. Una sola presencia es causa de la persona, es una reacción emocional y fisiológica muy intensa. La persona amada ocupa el foco de la conciencia. Las cualidades del ser amado tienden a idealizarse y se convierte en un objeto vital y prioritario de la persona amada. El enamoramiento implica dos tipos de sentimientos. ¿Cuáles son esos sentimientos? Erótico y romántico. La atracción depende de tres aspectos: atractivo físico, dos, atributos personales y tres, similitud. Efectos de simple exposición. Explica el hecho de que se produzcan relaciones amorosas entre personas que físicamente se encuentran próximas, porque la repetida exposición a un estímulo produce familiaridad y adquiere connotaciones emocionales muy positivas. La consolidación del amor se refleja de las parejas, requieren dos componentes. ¿Cuáles son esos? Primero tenemos
la intimidad. Intimidad. Y segundo tenemos el compromiso. Tres componentes fundamentales de una relación de amor viene a ser intimidad, compromiso y el otro que falta aquí es pasión. Los celos. Ahí parece que todos, eso nos interesa a todos, ¿verdad? Entonces, los celos es una percepción de que una relación significativa está amenazada y puede llegar a desaparecer o deteriorarse en consecuencia de una tercera persona, ¿verdad? O la aparición de una tercera persona. Los celos es una emoción compleja que está compuesta por lo menos de tres emociones básicas: la ira, tristeza y el miedo. Aquí le volvemos a encontrar a la ira, la tristeza y el miedo. Vieron que todas las emociones se unen, tienen una unión entre sí. ¿Cuáles son los tipos de celos? Tenemos el celo romántico, celo de amistad, porque algunos tienen celo hasta de sus amigos. Celos sospechosos, amenazas inciertas. Celos patológicos, convicción de creencia anormal, infundada, de que su pareja sexual es o le será infiel. A veces no lo es, pero los celos hacen sentir tantas cosas. Lo característico de los celos es cognitivo, está dentro de nosotros. Viene a ser, por ejemplo, la amenaza de la pérdida de una relación significativa. Es la pérdida de la atención del otro, es la necesidad de ser necesitado, por cuanto involucra nuestro ser. ¿Y cuáles son esas manifestaciones conductuales? Nosotros tenemos una cierta manifestación conductual cuando aparecen los celos. Primero tenemos la conducta manifiesta, que es de gastar dinero a través de regalos. Tenemos también la acción destinada a dificultar o impedir que la pareja se relacione con otros. O sea que restringimos nuestra pareja. Comportamiento de degradación y sumisión. Expresión de amenaza al rival, a la pareja. Violencia manifiesta. Manifestamos una violencia. Eso es, por último, cuando no sabemos cómo reagir. La envidia. Eso es otra cosa. La envidia es el deseo vehemente de poseer algo que de algo que se carece y lo disfrutan los otros. Entonces nosotros queremos la misma cosa, pero no podemos. Y eso viene acompañada de un deseo de quien posee ese algo, lo pierda o se vea perjudicado. Se relaciona también con sentimiento por la sensación de injusticia, hostilidad y sentimiento de inferioridad. Es crucial el proceso de comparación para que aparezca la envidia. Envidia y celos vienen juntos aquí. Comparten cosas en común. Y hace una confusión semántica. Suelen aparecer juntos en una experiencia afectiva. Envidia versus celos. ¿Qué pasa aquí? Que la envidia carece de algo que otro posee y los celos
se teme por la pérdida de una relación ya establecida. Aquí, en la envidia, se implican dos agentes, uno mismo y la persona. Entonces, en la envidia implican dos agentes, que es uno mismo y la persona. En los celos se implican tres personas, uno mismo, la pareja y el rival. En la envidia tenemos que es una emoción más censurada, moral y socialmente. Y en los celos son más aceptados y pueden aceptarse como normales. En la envidia puede ocurrir sin celos. Y en los celos normalmente se acompañan de envidia. Los celos entonces vienen acompañados de envidia y en la envidia puede ocurrir sin celos. Esa es la diferencia. La empatía. ¿Cómo decimos que tenemos empatía? La empatía es la capacidad de tener en nosotros mismos reacciones emocionales congruentes, incluso similares a lo que se encuentra en los demás. O sea que, como se dice vulgarmente, calzar el zapato de la otra persona para saber qué es lo que siente. Tenemos tres características de la empatía. Comprender a los demás, ponerse en el lugar del otro, eso es uno. Segundo, ser capaz de reproducir un estado afectivo que sintonice con el que siente. O sea que, ¿cómo puede ser eso? Ejemplo, si una persona está llorando, podemos hasta lagrimear o lagrimellar con ellos, pero no llorar nosotros, ¿verdad? Ponernos en su lugar, para que esa persona vea que nosotros también estamos sintiendo lo mismo que él. 3, tenemos ejecutar la conducta apropiada, que es el precio de llevar a cabo para solucionar el problema de la otra persona. Nosotros tenemos que sentirnos afectivamente con esa persona de igual manera para poder sentirnos capaces de ayudar a esa persona. Eso viene a ser empatía entonces. Y eso requiere de un proceso cognitivo que tiene los siguientes elementos. Reconocer la existencia de la realidad separada de la otra persona. Necesidad de tomar el punto de vista del otro para poder evaluar la realidad apropiadamente. Y tener las habilidades y recursos necesarios para llevar a cabo ese proceso, porque debemos ayudarlo, ¿verdad? También debemos realizar la conducta coherente con dicho análisis, porque debemos poder ayudar. Empatía versus simpatía, porque simpatía es otra cosa. La simpatía no genera necesariamente estados emocionales idénticos ni similares. Puede surgir por compasión, por interés por el otro. Eso viene a ser simpatía. Acá nosotros tenemos la capacidad, por ejemplo, la capacidad de estar bien conectado con sus emociones y sentimiento, de tener empatía y comprender a los demás, interpretando sus estados emocionales, de disfrutar de las cosas simples de la vida y de tener un equilibrio entre el dar y recibir. ¿Qué viene a ser eso?
viene a ser la inteligencia emocional. La inteligencia emocional viene a ser entonces la capacidad de estar bien conectado con las emociones y con los sentimientos de la otra persona. Es cuando tenemos inteligencia emocional. Las emociones principales, entonces ya dijimos, tenemos aquí ira, tristeza, temor, placer, ahí tenemos la felicidad y alegría, que es el alivio contento de dicho deleite, diversión, orgullo, placer sensual, gratificaciones, satisfacciones, euforía, éxtasis y en el extremo, manía. El amor, amabilidad, afinidad, aceptación, simpatía, confianza, adoración, amor espiritual. Sorpresa, conmoción, asombro, desconcierto. Disgusto nos da desdén, desprecio, menosprecio, aborrecimiento, aversión, disgusto y repulsión. Vergüenza, que ya dijimos hoy, nos da culpabilidad, molestia, disgusto, remordimiento, humillación y arrepentimiento. Las características de las personas con alta inteligencia emocional son capaces de automotivarse, capaz de persistir frente a las decepciones, controlar los impulsos y demorar su gratificación. También es de las personas de alta inteligencia emocional. Regular el humor, no podemos ser impulsivos. Evitar que los trastornos disminuyan su capacidad de pensar. Mostrar empatía. Debemos mostrar empatía. Abrigar esperanzas, darles esperanzas a las personas que precisan. Llevarse bien con la gente, con todos debemos de llevarnos bien. Conocer y controlar nuestras emociones y sentimientos. Y interpretar y enfrentar con eficacia los sentimientos de los demás. Entonces, cuando todos estos 10 somos de inteligencia emocional, de alta inteligencia emocional. Por hoy, gracias. Nos volvemos a ver la próxima clase.